Biden, el hijo del presidente Joe Biden, fue declarado culpable de los 3 cargos por compra y posesión ilegal de armas que pesaban en su contra. Es el primer hijo de un presidente activo que ha sido condenado en la historia de Estados Unidos. Y también en otras noticias de ese país, el secretario de Estado Antony Blinken anunció más de $400 millones en apoyo humanitario para la Franja de Gaza. Esto durante la conferencia internacional sobre ayuda humanitaria para el enclave palestino que avanza en Jordania. Tenemos reporte. Y en Alemania también continúa la conferencia internacional para la reconstrucción de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky indicó que espera conseguir miles de millones de euros para su país, al tiempo que el canciller alemán Olaf Scholz pidió a todos los aliados que impulsen las defensas aéreas ucranianas. Bienvenidos a las noticias de France 24. Yo soy María Clara Calle y es un placer acompañarlos. Comenzamos este informativo en Estados Unidos porque el jurado de Wilmington declaró culpable a Hunter Biden por delitos relacionados con la compra y porte ilegal de armas. Es el primer hijo de un presidente activo estadounidense en ser condenado en la historia del país. Para ampliar la información, conectamos a esta hora con la capital estadounidense, donde está Cristóbal Vázquez, nuestro corresponsal. Cristóbal, buenos días. Puntualmente, cuéntenos cuáles son los cargos y los hechos por los que fue condenado Hunter Biden y cuándo podría conocerse la sentencia. 3 cargos. El primero de ellos es por falso testimonio a la hora de comprar o vender un arma. El segundo es falso testimonio a la hora de una transacción con un arma. Y el tercero es por poseer un arma mientras consumía y era adicto a las drogas. La defensa de Hunter Biden durante todo el juicio se declaró no culpable y lo que argumentaba era que, aunque era cierto que en la evidencia Hunter Biden había dicho que en el mes de octubre del 2018 el hijo del presidente sí había consumido cocaína porque era adicto a la cocaína, durante esa semana y precisamente durante ese día cuando hizo uso de la libertad de comprar un arma en el estado de Delaware, no estaba consumiendo cocaína. Sin embargo, el jurado lo halla culpable y en cuestión de 120 días aproximadamente se conocerá la sentencia. Lo que ha dicho la defensa también del hijo del presidente Biden, que hay que resaltar es el único hijo viviente que tiene el presidente Biden, es que van a apelar esta decisión, es decir, que la eventual sentencia de años de cárcel que podría declarársele a el hijo del presidente, pues no entraría en vigencia, no se aplicaría inmediatamente porque la apelación tomaría algunos meses, es decir, en el corto tiempo Hunter Biden no iría a prisión, teniendo en cuenta pues esta apelación que anuncia ya la defensa del hijo del presidente. Sí. Hay que resaltar que el expresidente Donald Trump también ya emitió un comunicado diciendo que este juicio contra el hijo del presidente Biden era una distracción de los crímenes reales que tiene la familia del presidente en sus negocios con China, con Ucrania y con Rusia. Es de resaltar también que en los días anteriores a que se conociera esta decisión por parte de la Corte en Delaware, se le preguntó al presidente Joe Biden si haría uso de su poder de perdonar a su hijo, de concederle el perdón presidencial, y el presidente Biden dijo que no le concedería el perdón presidencial a su hijo y que simplemente dejaría que la justicia actuara. Gracias, Cristóbal, por este reporte desde Washington. Nosotros ahora nos vamos a Jordania, donde el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció más de $400 millones en ayuda humanitaria para la Franja de Gaza y que el apoyo de Hamás a la propuesta de tregua adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU ayer es una señal esperanzadora. Esto en medio de la conferencia internacional que se lleva a cabo en Jordania sobre la respuesta humanitaria en el enclave palestino. 75 naciones participan en el encuentro. Desde Líbano, nuestra corresponsal Ethel Bonet nos ampliaba previamente. Este encuentro internacional, que reúne a jefes de Estado y altos representantes
de 65 países se está celebrando en el Palacio de Congresos a orillas del Mar Muerto con reuniones de trabajo cerradas. La Conferencia Internacional para la Ayuda Urgente para Gaza ha arrancado con un discurso inaugural del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el que ha enfatizado la necesidad de crear mecanismos de ayuda conjuntos para aliviar el sufrimiento de la población de Gaza. Guterres también ha agradecido al rey Abdalá de Jordania y al presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi de ser los anfitriones de esta iniciativa. Esta tarde, sobre las 6:15 hora local, se espera que haya una rueda de prensa donde se darán las conclusiones de las mesas de trabajo. Se trata del evento internacional de mayor nivel hasta la fecha y los analistas son optimistas de que los esfuerzos internacionales puedan ayudar a desbloquear la entrada de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde más de 1 millón de palestinos podría estar sufriendo de hambruna. También se espera que los esfuerzos internacionales y sobre todo la presión puedan traer un alto el fuego inminente, tal y como exige el Consejo de Seguridad de la ONU en la resolución que aprobó ayer lunes en respaldo a la iniciativa de Estados Unidos. En paralelo a esta conferencia en Gaza, continúan los ataques israelíes que han dejado al menos 11 palestinos muertos en los últimos minutos. Esto solo horas después de que el Consejo de Seguridad de la ONU emitiera la resolución de apoyo a la propuesta de cese de hostilidades presentada el pasado 31 de mayo por el presidente estadounidense Joe Biden. A su vez, este martes, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU afirmó que el accionar del ejército de Israel y de los grupos armados palestinos en el campo de refugiados de Nuseirat podría constituir un crimen de guerra. En el operativo fueron rescatados 4 rehenes israelíes, pero 274 palestinos perdieron la vida. Our office is also deeply distressed. Nuestra oficina también está profundamente preocupada por el hecho de que los grupos armados palestinos sigan reteniendo a muchos rehenes, la mayoría de ellos civiles, lo que está prohibido por el derecho internacional humanitario. Además, al mantener rehenes en zonas tan densamente pobladas, los grupos armados están poniendo en riesgo vidas de los civiles palestinos, así como los propios rehenes, en mayor riesgo debido a las hostilidades. Todas estas acciones de ambas partes pueden constituir crímenes de guerra. En Alemania comenzó la tercera conferencia internacional para la reconstrucción de Ucrania, un evento acogido por Berlín. Allí fueron el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y otros líderes. En su alocución, Zelensky reiteró la necesidad de aumentar la defensa aérea para que Rusia no avance. Veamos más. Un respaldo financiero para Ucrania. Esa es la misión que tiene la Conferencia Internacional para la Reconstrucción de Ucrania, que inició este martes en Berlín y durará 2 días. En su comparecencia, el presidente Volodymyr Zelensky alertó que la falta de suministros de defensa aérea marcan una diferencia a favor de Rusia, que daña severamente la estructura energética del país. Станом на тепер найбільша російська стратегічна перевага над Україною. A partir de ahora, la mayor ventaja estratégica de Rusia sobre Ucrania es la superioridad en el cielo. Es el terror de misiles y bombas lo que ayuda a las tropas rusas a avanzar sobre el terreno. Y el odio ruso destruye las vidas de los ucranianos en nuestras ciudades y pueblos. En la cumbre, auspiciada por el canciller alemán Olaf Scholz, asistieron líderes como los primeros ministros de Países Bajos, Bélgica y Estonia. También estuvo presente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que instó a financiar a Kiev, que según estimaciones del Banco Mundial, podría necesitar 500.000 millones en la próxima década. Además, llamó a colaborar para desalentar a Rusia en su operación militar. Russia fights to end Ukraine. Ukraine fights to end this war. Rusia lucha para acabar con Ucrania, Ucrania lucha para poner fin a esta guerra, Rusia lucha por el pasado, Ucrania lucha por un futuro mejor, Rusia destruye, Ucrania defiende. Y en ningún lugar este contraste es más marcado que en la asediada ciudad de Kharkiv.
Para Zelensky, esta tercera conferencia puede aumentar sus posibilidades de que Ucrania ingrese a la Unión Europea como miembro pleno en un futuro cercano. Hasta aquí las noticias. Volvemos en minutos con ustedes.